Teníamos pautado para estas últimas clases discutir los dioses propios primero y Cita con Rama luego. Y la clase de hoy vamos a empezar con el libro de Asimov. Como pueden leer, se editó por primera vez en 1972. Este libro, junto con el libro de Clarke, comparte el hecho de haber ganado simultáneamente el Nebula Award a la mejor novela y el Hugo Award a la mejor novela. Esos son los dos premios más importantes que los fanáticos, los expertos de ciencia ficción, expertos, quiero decir, escritores de ciencia ficción, otorgan anualmente a los escritores. Hay varias secciones. Novela es la más importante, después está novelette, que es una novela corta, cuento corto. Ahora también se han agregado premios a las artes visuales, desde cortos animados hasta películas. Como les decía, Asimov ganó en estos 2 años y al año siguiente fue Clarke el que ganó por Cita con Rama. Ambos son exponentes de lo que ahora se clasifica como ciencia ficción dura. Aquí hay que hacer alguna definición un poco más precisa. Cuando se habla de ciencia ficción dura, primero hay que tener claro que se piensa en una definición de ciencia aproximada a la epistemología. Entonces, cualquier ciencia que desde el punto de vista epistemológico es una ciencia, como la física, la química, la genética o la informática, son clasificadas como duras. Estas ciencias, las ciencias epistemológicas, son las únicas ciencias en el sentido formal. Son ciencias que tienen un método experimental claro, definido y aceptado por sus miembros. Está apareado el experimento y la observación con modelos teóricos, y estos modelos teóricos a su vez son capaces de predecir observaciones experimentales. Y ambos pies en esta balanza, tanto el experimento como la teoría, juegan un rol de autocontrol. Si alguna de las dos falla, entonces la teoría debe ser reformulada. Este fenómeno, este comportamiento de las ciencias duras, de las ciencias naturales, las separa de las ciencias blandas, de las ciencias humanas, que carecen de método experimental o modelo teórico. Desde el punto de vista epistemológico, ni la historia ni la sociología son ciencias en ese sentido. Son incapaces de predecir. La historia no tiene capacidad de predecir el futuro de la humanidad. La sociología, del mismo modo, es incapaz de predecir el comportamiento de masas. Existen algunos intentos dentro de la sociología para describir algunos comportamientos con una aproximación matemática al problema, pero es algo muy menor y no hay una estructura formal para toda la teoría, para toda la ciencia, y por eso mismo siguen siendo consideradas disciplinas científicas, no ciencias desde el punto de vista epistemológico. Así es que los dioses propios y
cita con rama, que la vamos a ver la próxima clase, se ajustan a la clasificación de ciencia ficción dura, porque son principalmente libros escritos basados en tecnología o ciencia eh, en el sentido que les acabo de ilustrar. Lo interesante de, este, de estos premios es que Asimov recibe el premio en el apogeo de la New Wave. La New Wave, que se enmarca en un ambiente muy experimental, me refiero a la experimentación narrativa, está formado por nuevos escritores que llegan a la ciencia ficción no desde las ciencias duras, como Asimov, por ejemplo, que era biólogo, o Clark, que había tenido instrucción formal como ingeniero, sino los autores de la New Wave son autores cuya formación fundamental proviene de las ciencias sociales. Los papás de Ursula Le Guin, por ejemplo, eran arqueólogos y ella tuvo una formación desde pequeña como, como no antropóloga, sino como cientista social, y sus estudios universitarios se centran en eso. Phil K. Dick no recuerdo que tuviera estudios universitarios, pero en todo caso, todos estos autores eh, basaban sus novelas en fenómenos sociológicos, teorías económicas. Digamos, la economía no es una ciencia dura, tiene una rama de la economía sí está formalizada, pero una parte no menor de ella sigue los patrones clásicos de la sociología, digamos, y los métodos clásicos de la sociología. Entonces, no es una ciencia dura, eh, y por lo tanto, eh, eh, para estos autores lo importante no era necesariamente la base científica, eh, sino discutir los efectos sociales de ciertas, para decirlo de alguna manera, tecnologías sociales. En el caso de Ursula Le Guin, ella discute mucho las teorías marxistas, y se aventura en mundos en donde la gente vive plenamente la igualdad de clases, o el hecho de que no haya clases sociales. Entonces ella es una escritora, formalmente sus preferencias ideológicas están hacia la izquierda, pero es una gran argumentadora eh, eh, y eh, digámoslo, observadora de los defectos que tienen las teorías marxistas y cómo atentan, por ejemplo, contra la libertad del individuo o los inconvenientes que... O sea, es muy crítica a las aplicaciones del marxismo, que es algo muy en boga para la época en la que... em, para la que en la que estamos hablando, ¿no? 1960-1970 es una época de revoluciones, entonces ella ha sido una gran escritora y gran crítica de no por no quererlos, sino por temer por las consecuencias de los movimientos sociales. Bueno, la New Wave entonces aparece en escena y empieza a introducir un montón de conceptos sociológicos, psicológicos. Phil K. Dick, si bien hay una clasificación de algunas de sus obras en el cyberpunk, la mayor parte de su obra no corresponde al cyberpunk y tiene que ver más con realidades alternas y con experimentación de drogas. Entonces cabe muy bien al New Wave. Eh,
En definitiva, estos autores se diferencian de los anteriores por el uso o el no uso de las ciencias duras como base para construir sus historias. En definitiva, los temas son más amplios, con más contenido humano, y esto este segundo punto los diferencia mucho más de sus de los escritores anteriores. Son muy buenos escritores, tienen muy buena técnica, por lo tanto elevan la ciencia ficción como literatura a un escalón superior. Sí hay una crítica muy dura sobre los escritores originales de la ficción, es que eran muy malos escritores, muy concentrados en la descripción de mundos y de efectos de la tecnología o acciones de la tecnología, pero eran muy malos a la hora de expresar esas ideas. Y finalmente, este último punto, como un poco lo hablé recién, tiene que ver con el compromiso político que tenían los escritores en ese momento. Entonces, 1972, que ya es un poco casi el final perdón, como el apogeo del New Wave, en el 72-74 ya el New Wave digamos, se cimenta, y más allá de ese año empieza a declinar el número de temas dentro de esta nuevo grupo dentro de la ciencia ficción, y ahí sí aparece el cyberpunk y aparecen otros estilos, ¿no? Otras divisiones dentro de la ciencia ficción, ¿no? Bien, volvamos un poquito para atrás, volvamos a la tapa del libro. La tapa que ven aquí es la tapa original de la primera edición de los propios dioses, y si ya leyeron el libro pueden ver que que describe muy bien el arreglo que tiene el arreglo interno que tiene el libro. The Gods Themselves es parte de una frase de Friedrich Schiller, que fue un poeta, escritor alemán que vivió entre 1759 y 1805, o sea, es previo a la literatura de ciencia ficción, es previo a digamos, es, es una persona, es un personaje de la segunda revolución industrial, es una gran figura de la literatura alemana, y la frase en la que Asimov se basa es la siguiente, dice, Against stupidity, the gods themselves contain in vain. Esto un poco se puede traducir como, contra la estupidez, los propios dioses pelean en vano, ¿sí? Ni un dios puede contra ella. La tapa nos habla del arreglo de la novela de Asimov. La novela esta está escrita, está arreglada en tríadas, ¿sí? O sea, todo sucede de a tres en las novelas, en la novela. Tenemos tres partes. La primera parte es Against Stupidity, esa es la primera parte de la novela. Después tenemos The Gods Themselves, esa es la parte extraterrena de la novela, porque nos habla de un universo paralelo, y dentro de ese universo paralelo, de nuevo, hay una triada. Digamos, este nuevo mundo, el mundo alienígena, está compuesto por una especie cuya familia, cuyo núcleo familiar, en lugar de ser el mamá y el papá, son tres progenitores, ¿sí? Y la última parte, con Tending Bay, cierra volviendo de nuevo a nuestro universo,
A ver, por partes. El origen de esta novela proviene de un comentario que un colega de Asimov le plantea en alguna charla de café, imagino, en la editorial. Robert Silverberg discute con Asimov, que era geólogo, sobre la imposibilidad de la existencia del plutonio 186, que es un elemento muy pesado y sumamente inestable en términos nucleares. Hasta la publicación de esta novela, que creo, si bien recuerdo, es la primera de Asimov, Asimov siempre se ha especializado en cuentos cortos. Todos los libros que edita Asimov, incluso las novelas que he editado posteriores a esta, están basados en cuentos, en historias cortas que aparecían en revistas como Astounding Science Fiction. En Astounding Science Fiction, Asimov publica todos los cuentos que componen la serie de Fundación. Si tienen oportunidad de leer las 3 novelas originales de Asimov, van a ver que cada capítulo corresponde básicamente a una historia que fue editada en esta revista. Y de hecho es el criterio clásico con que yo les he contado en más de una oportunidad, ¿sí? Que en esta época, digamos, las radios portátiles o los elementos portables de diversión estaban muy, muy limitados. Entonces la manera más eficiente, eficaz, como quieran decirle, de pasar el tiempo mientras uno iba de la casa al trabajo, en el transporte público, imagino, era leyendo algunas de estas revistas que se publicaban semanalmente. En Astounding Science Fiction uno tenía un universo de cuentos e historias de diferentes autores y generalmente el gancho de la revista era dejar la historia para la edición siguiente, y es por esto que Asimov y muchos de los autores de la época empiezan a trabajar en los núcleos de sus novelas en estas revistas. El caso de Asimov es muy clásico, él escribía básicamente todo en la revista, finalmente se compilaba la historia final en un libro. El primer libro de Fundación surgió así. Ahora no recuerdo bien el orden en el que aparecía, pero ese es el esquema clásico. Ahora, los autores, una crítica que le hacían a Asimov, digamos que para la época era el autor más exitoso, era que más allá de que no escribía novelas, ¿sí? Eh, que no era un autor comprometido, para decirlo de alguna manera. No solamente no era un autor comprometido, eh, sino que además era incapaz de escribir escenas de sexo. De alguna manera, Asimov en este libro les demuestra a sus colegas que están equivocados, que él tiene un compromiso. Entonces, en este libro, Asimov establece, esto es un gran tema transversal a todo el libro, que los recursos energéticos son un gran modelador social, ¿sí? Esto quiere decir que en términos más técnicos, que la cantidad de energía disponible por una civilización da lugar a la estructura social dentro de esa sociedad, ¿sí? Es un tema muy fuerte,
que es que se discute en la academia. No, por supuesto, no hay visiones únicas sobre esto, pero sí hay ciertas certezas. Y Asimov juega con eso. Eh, eh, lo demás es, digamos, respecto de las escenas de sexo, bueno, tienen esta escena, esta, este libro tiene escenas de sexo principalmente en el capítulo alienígena. Otra cosa que ahora recuerdo a Asimov también se le criticaba es que sus universos no tenían alienígenas. Entonces, Asimov no solamente juega con esta idea de que él no es incapaz de escribir eh, escenas con sexo explícito y que tampoco era capaz de escribir sobre alienígenas mostrando alienígenas teniendo sexo. Creo que es un escape muy gracioso para él. ¿eh? Y es probable que este núcleo central a la historia, a los dioses propios, le haya hecho ganar el premio, ambos premios, digamos, porque creo que de las de los tres grandes arcos dentro de la novela, el central es de los más atractivos, digamos, de los más divertidos incluso. ¿no? Eh, bien, entonces, eh, volvamos, volvamos un poquito al contexto en el que Asimov eh, publica la novela. La novela es del 70 y creo que ustedes, es probable que nunca hayan leído sobre la crisis petrolera del 70. En ese momento eh, había problemas para obtener petróleo, principalmente por inestabilidades en el Medio Oriente, o más bien porque se empezó a cartelizar la explotación de petróleo y entonces ante la carencia del producto que mueve las industrias, el precio del crudo aumentó de manera significativa y esta primera crisis generó eh, muchos problemas sociales. No es descabellado pensar que parte de los motivos a las manifestaciones, a las revoluciones desde el 68 hasta el 70 y pico, en muchas partes del mundo, hayan tenido que ver con la crisis o la postcrisis energética. También, volviendo a la coyuntura actual, no me parece descabellado pensar que la actual crisis que las actuales crisis que vemos en países latinoamericanos, incluso en Europa, ¿no? Recordemos que en Europa tenemos los chalecos amarillos en Francia, hay serios problemas en España, digamos, no es exclusivo a los problemas económicos, pero se pueden tener como una componente. Tengan que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y esto viene de mucho antes que la asunción de Trump. Digamos que si bien Trump ha exacerbado la tensión, digamos, y eso ha hecho que China se haya concentrado en sí misma, ¿sí? Entonces ya no sea tan demandante, por ejemplo, de cobre, ¿sí? Y eso ha golpeado las finanzas de Chile desde la presidencia anterior. Digamos, si hacemos memoria, recuerden que hay deficiencias en el presupuesto a causa de que el valor del cobre no está en las expectativas con las que los presupuestos se han venido planteando desde mediados del gobierno de Bachelet, si no me equivoco. Entonces, esto no justifica, digamos, no es la justificación final, sino que es un elemento más que uno puede considerar, por, más que nada volviendo a revisar la historia pasada, ¿eh?
en los 70 la crisis energética jugó un rol que ahí estaba además mezclada con la Guerra Fría, pero sí esta crisis se dio, tensión de dos potencias entonces, cuando uno tiene carencia de accesos a un recurso, generalmente aparecen crisis sociales. El caso de Asimov, el caso que plantea en la novela, está inspirado en la crisis energética, pensando en que al agotarse el petróleo, la energía disponible para nosotros va a implicar un reordenamiento social diferente. No lo menciona, no da detalles, pero en la novela Asimov menciona que de los 6 billones de habitantes, una cifra muy cercana a la que actualmente tenemos, la crisis o el evento catastrófico también puede ser el cambio climático, pero en el sentido de la novela Asimov, si bien el cambio, existe una discusión sobre los efectos sobre el cambio climático, los efectos del acceso al recurso económico sobre el cambio climático. Sí, existe una mención. Ese evento catastrófico que no está descrito en la novela Asimov tiene un desemboque de la reducción de la población a 1/3 del máximo que tuvo. Esto a causa de una crisis energético-ecológica. Es muy, muy visionario de parte de Asimov pensar que este es el problema del futuro y la salida que tiene la novela es justamente, vamos a adelantarnos, tiene que ver justamente con la carencia de energía. Entonces, en la primera parte del libro se discute básicamente la aparición de una nueva fuente de energía. Una nueva fuente de energía y más allá de la discusión técnica de cómo funciona esta fuente de energía, el punto que sigue y que es muy fuerte a esa primera parte es la descripción local de cómo funciona una comunidad chica de científicos en su vida diaria. Y lo que quiere reflejar Asimov en esta primera parte es que dentro de un grupo de científicos, digamos, puede ser un grupo de científicos en el Instituto de Química, en el Instituto de Física, donde a ustedes les resulte más cómodo pensar, donde ustedes se puedan representar, es que dentro de este ámbito la vida diaria transcurre como la vida diaria en cualquier otro lugar de trabajo. O sea, existen celos, existen venganzas encubiertas, hay recelo, hay, bueno, cualquier sentimiento que un ser humano pueda expresar está. Los científicos no son diferentes a cualquier persona que camina por la calle. Lo único que los diferencia es que están entrenados para aplicar el método científico. Y lo que hace diferente a la labor científica estamos hablando de los científicos duros, respecto de otras disciplinas, es que el método científico es exitoso porque está en constante contraste, ¿sí? Las observaciones se contrastan automáticamente
con otros colegas y con otros colegas haciendo el mismo experimento bajo las mismas condiciones o trabajando en la misma teoría con las mismas herramientas. Y entonces hay una revisión continua y hay un chequeo continuo sobre el que se construyen las teorías, se construyen los modelos de la naturaleza. Ese tipo de construcción, que finalmente se convierte en una construcción a prueba de fallos, porque el contraste constante comienza a pulir las teorías de modo tal que su capacidad de predicción aumenta y la capacidad de que algo muy muy conocido esté errado se va reduciendo mucho con el tiempo. Por ejemplo, hoy nadie discute que localmente, digamos, en el sistema solar, la ley de gravitación universal de Newton es la ley que rige el funcionamiento eh, de los planetas. Nadie discute que esa misma ley se puede aplicar a la caída de cuerpos en la Tierra. Todas las observaciones, todo el funcionamiento de nuestro mundo tecnológico, nuestras fábricas, nuestros aparatos tecnológicos, nuestros autos, todo está basado en conceptos que se pueden extraer de la mecánica newtoniana. Que falle por ejemplo, que la ley de gravedad de Newton sea incorrecta, que de algún modo es lo que plantean los terraplanistas, implicaría que un montón de teorías, incluido el electromagnetismo, podrían no ser válidas. Ahora, existe posibilidad, por supuesto, de que estas teorías sean incorrectas. Si existe, nunca algo es 100% cierto, 100% seguro, digamos, en términos de probabilidad, Pero lo que sucede es que si estas, que son leyes muy clásicas, tuvieran un grave problema, estamos hablando de un grave problema, bueno, por ejemplo, la gravedad no fuera central, que es lo que plantean los terraplanistas, por ejemplo, implicaría que que no podría existir un modelo atómico, pero que no existe un modelo atómico implica automáticamente que toda nuestra teoría cuántica es falsa. Ahora, eso no puede ser así porque los teléfonos celulares funcionan. Todo el mundo electrónico funciona en base a la teoría cuántica. Entonces, como la teoría cuántica está atada básicamente a la existencia de fuerzas centrales, las chances de que una teoría tan absurda como la de los terraplanistas sea cierta es básicamente nula. Nula en nuestro universo. Bueno, hay muchos ejemplos que uno puede dar respecto de eso. Lo que sí quiero ilustrar respecto de... ahora vamos a pasar un poquito a la teoría, por eso están viendo esta presentación y ya vienen leyendo hace un rato 4 fuerzas fundamentales. Es que los científicos que describe Asimov, fíjese que no son necesariamente físicos, sino que son expertos o químicos nucleares, digamos, disciplinas profesionales o semicientíficas, digamos, tienen nombres como muy técnicos para lo que finalmente se da ahora. Puede ser, ni siquiera me debería decir que son postdocs, pero imagino que en el 70 había como una clasificación extra, digamos, dentro de una disciplina como la química, digamos, como recién la física nuclear estaba tomando forma, tal vez había más competencia, había más lugares intermedios entre ser físico y ser químico, y tal vez por ahí existen estas figuras, estos científicos que marca Asimov en su novela. Ahora, a lo que voy es lo siguiente. Para dar un contexto al problema que se observa y que intenta discutir Asimov en la primera parte del libro, básicamente lo que vemos ahí, y ahí esto que ven acá, representa las 4 fuerzas fundamentales. ¿Okay? Tenemos entonces, ¿okay? Ahí está. Eso es, la gravedad, ¿sí?
el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Gravedad y electromagnetismo creo que ustedes las entienden porque son parte de la formación fundamental, digamos, de las físicas generales. Entonces no deben tener muchas dudas acerca de qué es la gravedad y qué es el electromagnetismo. Ok, pueden no saber los principios básicos, pero saben de qué estamos hablando porque las vivimos, ¿sí? Estas fuerzas son fuerzas a escala humana. Luego hay dos fuerzas, la fuerte y la débil, que ocurren a niveles microscópicos. Entonces, ¿por qué se da esa separación entre las fuerzas, ¿eh? entre las fuerzas como la gravedad y el magnetismo en comparación a las fuerzas débiles y fuertes que vemos aquí? Bien, eso tiene que ver con este modelito que está acá. Voy a intentar explicarla. Hay chicos que sé que no que estudian historia, psicología, así que hagan un esfuerzo en seguirme. Esta fórmula me habla de no de una fuerza, sino que del potencial, digamos, que es como el papá de una fuerza. Yo puedo derivar el potencial y hallar la fuerza. O sea, por ejemplo, si a la trayectoria de un auto yo le calculo la tangente, tengo la velocidad. O sea, el cambio de posición dividido el cambio en tiempo me da la velocidad. Aquí la fuerza se obtiene como el cambio en posición dividido el desplazamiento. Y eso cuando se lo aplico al potencial. Entonces vean que el potencial está basado, tiene dos componentes, una función exponencial. Las funciones exponenciales son funciones que rápidamente decaen, ¿sí? Estoy pensando en R positivo, radio, es la distancia del centro, del origen de la fuerza, al objeto que está sintiendo la fuerza. Y el 1 sobre R que ven ahí es una acción a larga distancia. ¿Ok? El R mayúscula que ven en la fórmula tiene que ver con con un radio que es como un radio de acción y está definido en términos de cantidades microscópicas. Estamos hablando de un átomo acá, por ejemplo. Entonces tienen la constante de Planck, que es h partida, dividido la masa de alguna partícula atómica por c, que es la velocidad de la luz. Entonces, tanto la gravedad como el electromagnetismo tienen una R infinita. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el objeto representado por su masa es tan masivo, perdón, el objeto no, acá hay una confusión de mi parte. Desde el punto de vista cuántico, toda fuerza está asociada, ¿sí? A cada fuerza le asociamos una partícula, acá aparece gravitón y fotón, una partícula que transporta la información desde el cuerpo que genera la fuerza al cuerpo que siente la acción de la fuerza. Entonces, acá, esto tómenlo entre comillas porque en definitiva ambos cuerpos se ven porque existe un mensajero que es el gravitón para la gravedad y el fotón para el electromagnetismo que transmite la acción de uno sobre el otro. Esa es la manera más correcta de definir el rol del fotón y el gravitón. Son mensajeros que dicen, mirá, acá tenés un vecino. Y esto es un canal de ida y vuelta. El fotón va de un lugar a otro y vuelve, ¿ok? Ahora, el asunto es que la masa del mensajero define, esa M que está ahí, es la masa del mensajero. Entonces, como tanto el gravitón como el fotón tienen masa cero, por lo tanto pueden viajar a la velocidad de la luz, el radio de acción, R,
se hace infinito. Cuando dividimos por 0, tenemos un infinito. Y como tenemos un infinito, el término exponencial ahí, tengo un exponencial de 0, porque el R grande está dividiendo, entonces ese término exponencial no está. ¿Okay? Y como no está, la distancia de interacción para partículas por gravedad o por el organismo es infinita. O sea, yo puedo sentir la acción de la gravedad o puedo sentir la acción del campo eléctrico a cualquier distancia que me encuentre. Y esto es entre comillas, porque a medida que me voy alejando del cuerpo masivo, que es el que emite muchos fotones finalmente, o muchos gravitones, el número de gravitones que detecto es mucho menor. El número de fotones que detecto es mucho menor. O sea, la intensidad de la luz disminuye, porque me voy alejando, porque la fuerza decae como 1 sobre R. O sea, no deja de existir fuerza, pero lo que siento, la intensidad de lo que siento es cada vez menor porque me llegan menos mensajeros, pero me siguen llegando. Eso define a la gravedad y a la fuerza, al campo eléctrico, como acciones a gran distancia. Y porque son acciones a gran distancia, definen el mundo macroscópico. La constante de acoplamiento habla de la intensidad con el que ocurre la interacción, y ese es el término C cuadrado que aparece acá, y los valores del C cuadrado aparecen en ambas, en la segunda columna con diferentes valores. La fuerza fuerte y la fuerza débil son pequeñas en magnitud. Fíjense, menos 27, menos 31. Acá hay 4 órdenes de magnitud entre la débil y la fuerte. Estas fuerzas, fíjense que tienen un radio de acción, tanto con el pión y el bosón. ¿Sí? Estamos hablando de mensajeros. Un mensajero, la fuerza fuerte, y el otro mensajero, fuerza débil, se encargan de cohesionar el núcleo. ¿Ok? ¿Por qué? La fuerte es la que se encarga de cohesionar el núcleo porque es la que logra vencer la fuerza electromagnética de repulsión de los protones. Por eso el hecho de que haya igual o mayor número de neutrones junto a los protones en el núcleo tiene que ver con que necesito agregar más partículas para aumentar la fuerza fuerte, de modo de contrarrestar los efectos de la repulsión electromagnética de partículas cargadas con la misma carga. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de un modelo de pozo potencial, cuando uno tiene la interacción entre fuerza débil y fuerza electromagnética genera un efecto. ¿Sí? Esto es solamente para el electromagnetismo, y esto ocurre, es el modelo básicamente del átomo. Entonces solamente la fuerza centrípeta y la fuerza electromagnética se encargan de estabilizar el electrón en órbita en el átomo. En el núcleo, para la descripción del potencial nuclear, uno tiene que agregar ambas fuerzas. ¿Sí? Entonces hay otro potencial que contrarresta el potencial electromagnético y se forma un pozo igual. Y este pozo de estabilidad que está ahí me dice que si yo logro acomodar todas las partículas de modo de generar un pozo de estabilidad como ese, ninguna partícula de las que está dentro del núcleo se va a escapar del núcleo. Entonces, un elemento es estable si cada partícula que está dentro del núcleo está en un pozo potencial. Y un núcleo es inestable si las partículas son capaces de salir de ese pozo potencial de alguna manera. En cuántica eso es posible. Entonces la energía de la partícula es tal que se puede escapar a través de un efecto túnel por aquí, por esta parte. Pero para eso necesitamos poner mucha energía electromagnética. El efecto de repulsión tiene que ser muy, muy alto. De todas maneras, eso se da. En términos de energía, déjenme darles el ejemplo para que tengan idea de la diferencia que hay entre la energía del electrón en órbita, son menos 3 electronvolt, y la energía de protón a protón son 8 megaelectronvolt. Entonces hay
en joules, que por ahí 0,5, un joule es la energía que yo necesito para levantar una masa de 1 kilo a 1 metro de altura. ¿Ok? Entonces, fíjense que de un electrón en órbita, la energía que yo puedo obtener son 0,5 megajoules. ¿Ok? Y de partir, esto es, o sea, la primera, esta de acá, corresponde a la energía que yo necesito para sacar un electrón de la órbita de un átomo. Eso no ocurre en una reacción química, el proceso es más sofisticado que eso, pero quiere decir que eh, eh, a través de una reacción química yo puedo obtener mucha energía, y eso es lo que vemos con las explosiones y es lo que vemos con los motores de combustión interna. El orden de la energía producida por motores de combustión interna está justamente en este orden, es súper razonable. En cambio, de la energía nuclear, la energía que yo necesito, que yo obtengo de partir un átomo, tengo 6 órdenes de magnitud. ¿Sí? Y además, la otra ventaja de la energía del núcleo es que la puedo tener concentrada en menor espacio. Es mucho más económico apelotonar núcleos neutrales, digamos, con sus electrones tal vez, que tener un producto químico como el petróleo en un tanque de combustible. Entonces, para ir cerrando esto, bueno, este es justamente el esquema de estabilidad. En negro ustedes ven todos los núcleos que son estables, y más allá del número 126, lo ven ahí, no hay ningún núcleo estable. Es por eso que, volviendo a la discusión original que dio origen, perdón, al a la novela de Asimov, cuando Silverberg le pregunta a Asimov, que sabía de química, ¿por qué no hay isótopos estables de plutonio 186? Bueno, dependiendo del tipo o sea, de elemento, todos los elementos más allá del número 126 son elementos radiactivos. Son más o menos estables, y su tiempo de vida medio puede ser de unos pocos segundos, minutos, a años o cientos de años. ¿Ok? Y básicamente ese es el esquema de discusión. Entonces, lo que pasa en la novela es que tiene algo digamos, tiene algo no reactivo, que es el tugneso. Déjenme que revise el apunte, ya me olvidé un poco de esto. Pluto, tungsteno, además es, pero claro, parte del tungsteno, que es un elemento, el tungsteno 186, digamos, no es estable, pero, pero es un isótopo porque tiene un número extremadamente alto de neutrones. Y eso, la bomba de electrones lo que hace justamente es trastocar los electrones, trastocar los neutrones y convertirlos en positrones. Y ese es bajo ese principio es que obtiene energía del núcleo en la Tierra. Entonces,
básicamente, a ver, déjenme ver si vale la pena discutir esto un minuto. Ok, sí, esto es solamente a modo de ilustración. Digamos, todos los elementos que están del hierro hacia la derecha, ¿sí?, son elementos inestables, en el sentido que requieren de una fisión, o sea, van a fisionarse en algún momento de su vida. Cualquier elemento por encima del hierro en algún momento va a decaer por fisión al hierro. Cualquier elemento, en cambio, cualquier elemento que está a la izquierda del hierro, la única manera de ir al hierro es a través de la fusión nuclear. Es por eso que todo lo que está a la izquierda del hierro son elementos que ocurren por ser material combustible para una estrella. Mientras que los elementos que están a la izquierda son elementos que ocurren por fisión espontánea o por fisión artificial, que es la que nosotros hacemos en los reactores nucleares. Pero en definitiva, si, con el tiempo que corre, a medida que el universo va envejeciendo, todos los elementos van degenerando por fisión o por fusión al hierro. Eso, lo que significa eso para nosotros es que en algún momento no va a haber material combustible en el Sol. Y el Sol se va a apagar. Y en el momento que se apague el Sol, bueno, mucho antes de que se apague el Sol, pero en algún momento la vida en la Tierra no va a ser sostenible porque la cantidad de energía radiada por el Sol no va a ser suficiente para alimentarnos a nosotros. Eso es lo que sucede, bueno, están viendo la presentación, eso es lo que sucede en el mundo alienígena. Esta es la curva, digamos, de energía media por nucleón, o sea, por elemento dentro del núcleo, versus el número de núcleos en el átomo, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes fisionan un minuto, ahí está, que si ustedes fisionan un elemento de acá, como el uranio, cuando el uranio se parte, se convierte en un elemento más liviano, de aquí al elemento más liviano, yo obtengo energía por fisión. Porque aumento, salto. Esta energía que está acá la gana el medio. Cuando yo fusiono elementos, por ejemplo, elementos livianos como el helio, el hidrógeno, litio, acá carbono, cuando yo fusiono elementos, por ejemplo, se gana mucho teniendo un hidrógeno solito y fusionándolo en un hidrógeno 2. Gano muchísimo. Y gano mucho más yendo de acá del hidrógeno al helio. 7 veces gano. ¿Okay? Entonces, cuando yo fusiono, también obtengo energía por fusión. En el Sol, la energía irradiada es porque se fusionan átomos muy livianos y se fusionan y se convierten en átomos muy pesados. Entonces, una estrella como el Sol está produciendo elementos más pesados, los originales. Pasa de hidrógeno a helio, y de helio, ya no recuerdo a qué elemento pasamos. Si es oxígeno, tendría que revisar mis apuntes de física. Ahora, lo que sucede en el mundo alienígena es que la fuerza fuerte es de mayor alcance que la fuerza fuerte en nuestro universo, y por lo tanto esta curva de estabilidad está desplazada. Esto es un dibujo malo que yo hice alguna vez. Se corre más hacia el centro, hacia números más grandes, y por lo tanto esos elementos que son inestables en nuestro universo son estables en el universo paraterrestre, en el parauniverso. Y es por eso que ellos se benefician de obtener un elemento de nuestro universo muy liviano que pueda funcionar, y nosotros nos beneficiamos de uno de ellos que es radioactivo y se fisiona. ¿Okay? Bueno, eso más o menos define un poco la física, muy por encima. Podría haberles hecho una presentación mejor de cuál es el método para obtener energía en esta novela de Asimov.
¿Qué más? Bien, entonces, ahora suponiendo que entendieron, suponiendo que yo fui claro respecto de cómo funciona la física nuestro universo y en el parauniverso, Hallam, de casualidad, digamos, por no hacerle caso a Denison o por seguirle la corriente, fue este experimento del paramundo para encontrar una contraparte que le permitiera a ellos obtener energía gratis. Aparece la bomba de neutrones, perdón, la bomba de electrones, y con la aparición de la bomba de electrones, la crisis energética desaparece. O sea, previo a eso lo que tenemos es el mundo decimado, la población reducida a un tercio, probablemente una gran hambruna producto de la escasez de recursos energéticos, o sea, es casi directo. Uno tiene menos medios para producir, supónganse que por decisión personal el mundo, voy a tratar de ser lo más ilustrativo posible, de buenas a primeras decidimos dejar los alimentos procesados. Supongamos que todos seguimos la línea, no voy a decir vegana, pero pónganse que todos quieren comer huevos y solamente huevos de gallinas felices. Lo que va a pasar es que no va a haber suficientes gallinas felices para sostener a toda la población de la humanidad. Por lo tanto, va a haber escasez de recursos, va a haber súper caro, solamente los ricos van a poder comer los huevos de las gallinas felices, el resto nos moriremos. Si uno supone, por ejemplo, entonces, fue un ejemplo extremo, que yendo a los alimentos orgánicos se resuelven todos los problemas, estamos equivocados, porque lo que va a suceder automáticamente es que los recursos producidos por métodos orgánicos, por ir a métodos preindustriales, es que no va a haber suficientes recursos en alimentos para abastecer a toda la población. O sea, es cierto que los alimentos procesados tienen, o incluso los alimentos genéticamente modificados pueden contener o podrían ser un riesgo a la salud. Eso es una hipótesis de trabajo y hay infinitos, no son infinitos, pero hay un numeroso catálogo de papers que discuten y estudian los potenciales peligros. En el caso de los alimentos genéticamente modificados, no hay razón para suponer que son un peligro a la salud pública. No hay ningún motivo. El motivo como terciario a ellos es que sobre esos alimentos se aplican herbicidas particulares como el glifosato, que podría en ciertas cantidades generar un efecto adverso a la población. Ahí se concentra la mayor parte de la literatura. Sin embargo, solitos, o sea, una vez que está limpiado el alimento, es indistinguible de un alimento silvestre. Incluso suponer, digamos, entonces en ese sentido, nuestra capacidad de producir alimentos, si intentamos volver a una producción preindustrial de alimentos, preprocesada, no podríamos subsistir como, o sea, no podemos subsistir en el número que somos y pagando por los alimentos lo que los alimentos valen actualmente. Eso se da naturalmente ante una crisis energética. O sea, al eliminarse de la ecuación el petróleo, automáticamente, no hay manera de producir ni químicos ni combustible para mover los alimentos, por lo tanto los alimentos no van a llegar a todos. Los químicos de los cuales se derivan plásticos, vacunas, medicamentos, tampoco van a poder alcanzar a todos. Alguien va a tener que quedar afuera. En el universo de Asimov, 2/3 de la humanidad queda afuera. Lo que promete la bomba de electrones es volver, es
dar, de recursos limitados pasamos a recursos ilimitados. Y frente a los recursos ilimitados, nadie se quiere bajar. Lo que genera la aparición de recursos ilimitados es que básicamente eh, la moneda deja de tener un valor de intercambio de bienes suntuarios, porque son gratis. O sea, no cuesta, en términos de energía, nada acceder a cualquier producto. Digamos, lo único que uno le agrega al producto, y tal vez eso es lo que sucede en ese mundo, es el valor agregado. Pero cualquier cosa que sea commodity, evidentemente carece de valor en el mundo de Asimov, porque hay recursos ilimitados para extraer ese recurso. ¿Eh? Eh, eso se traduce cuando Lamen, que está tratando de entender qué es lo que hace la bomba de, de electrones, intenta convencer al senador de que es un peligro, que es un gran peligro para la humanidad, porque digamos, el intercambio de energía entre el universo y este universo está haciendo que la fuerza fuerte tenga un radio de acción cada vez mayor y por lo tanto el balance nuclear se empieza a perder y entonces eh, los elementos, eh, como los conocemos, el balance de elementos en el Sol cambia a otro balance, el Sol va a producir, va a cambiar su dinámica y se va a expandir, nosotros, digamos, nuestros cuerpos van a dejar de ser tan materiales, etc. ¿Okay? Entonces, nuestro universo, por acción del intercambio, va a dejar de existir, ese es el riesgo, el Sol va a estallar. Entonces intenta convencerlo, ¿no? Y ahí hay un párrafo que está en el libro, yo lo tengo en, en inglés, ¿sí? Así que déjenme leérselos. Dice así: Major technological advance had ever called so rapidly and so entirely, and why not? Está refiriéndose a la energía gratuita. Y ahí lo dice: It meant free energy without limit and without problems. O sea, sin contaminación. It was the Santa Claus and the Aladdin lamp of the World War. O sea, cuando Lament va a decir, mire, esto es un peligro, dice, pero ¿de qué me está hablando? Tenemos energía gratis, y no solo la energía es gratis, sino que además no tienes consecuencias. O sea, está pensando en las consecuencias clásicas, las consecuencias del petróleo, que es el problema actual. Es, nosotros estamos lidiando con las consecuencias de la contaminación ambiental producto de la quema de combustible. Entonces, ofrecerle al mundo una fuente que es inagotable e inocua es un regalo que nadie puede rechazar. Entonces, Lamen piensa, ¿was the electron pump the key to human paradise? O sea, ¿fue la bomba de electrones la llave al paraíso de la humanidad? Or was there, by heaven, o había ahí por el cielo, alguna trampa, a catch? Y ahí reflexiona, everything in history had had a catch. What was the catch of the electron pump? O sea, lo que acá dice es, la historia ha mostrado una y otra vez que cualquier cosa que se vende como positiva siempre tiene algún aspecto negativo. Hay que saber verlo. Entonces, bueno, ¿dónde está? Lamen no lo encuentra. Se da cuenta que se está desestabilizando, se están desestabilizando los átomos, los elementos químicos. Y entonces, claro, su visión
apocalíptica y dice, bueno, tenemos que dejar de usar la bomba. Pero el senador, Chen, que lo recibe, cuando le cuenta esto, él dice, claro, no está al tanto de los tiempos en donde ocurre, y dice, suppose that the public wants the environment protected or the lives saved, and that they will be grateful to any idealist who will fight for such ends. What the public wants is their own individual comfort. We know that well enough from our experience in the environmental crisis of the 20th century. O sea, les traduzco ahora lo que dice. Suponga usted que el público quiere que el ambiente, el medio ambiente, sea protegido o sus vidas salvadas, y van a estar agradecidos a ese idealista que pelea por esos fines. Pero no es eso lo que el público quiere. Lo que el público quiere es su confort propio. Y el senador lo que dice y lo que asegura acá es que lo que sucedió, o sea, la crisis medioambiental que dio lugar a la muerte de 2/3 de la humanidad, ocurrieron por esto. Y esto es un poco lo que estamos discutiendo en estos años respecto del cambio climático. De alguna manera está predicho por Asimov, y a esto no hay respuesta porque efectivamente, como yo les conté en algunas clases atrás, eliminar las emisiones de dióxido de carbono implican básicamente cerrar todas las industrias. Sí, claro, se pueden reducir, se pueden controlar, eso es cierto, pero no en un nivel que implique revertir la situación. Todas las cosas que se proponen, energías alternativas, en principio no van a estar listas para reducir las emisiones de dióxido de carbono a tiempo. Y el problema es que incluso algunas cosas que pueden ser soluciones, como para el ejemplo más a mano que tenemos, tomar la energía del núcleo, representada en la fisión nuclear, encender miles, vamos a decir, de reactores nucleares, sabiendo el riesgo que un reactor nuclear puede llevar, eso es tal vez lo único que podría evadir la crisis a tiempo. En términos de cercanía tecnológica, es la única tecnología que es suficientemente conocida como para producir la energía en volumen y cantidad necesaria para compensar lo que se dejaría de producir por quema de petróleo. ¿Okay? O sea, la ventaja que tiene la energía nuclear frente a otras energías alternativas es que se puede disponer de ella relativamente rápido en volumen. ¿Sí? No quiere decir que las otras no se puedan construir al mismo tiempo, sino que si uno empieza a construir una planta nuclear con los recaudos clásicos, vamos a suponer, de los años 80, con los riesgos que eso conlleva, una planta nuclear sin barreras legales, que es lo que ocurre ahora, todas las plantas nucleares nuevas, salvo en China, que se intentan construir, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen un montón de barreras legales que impiden que se desarrollen en el tiempo estimado. Vamos a decir, si una planta nuclear se puede construir de cero a funcionando en 10 años, con los reclamos de activistas ecológicos y de gente preocupada, el tiempo de construcción de la planta nuclear en lugar de ser 10 años son 40 años, para dar un ejemplo. Pero eso es artificial, digamos. ¿Okay? Es producto de demandas legales. En cambio, con incentivos, la producción de energía eólica también está más o menos en algún volumen, está en el orden de 10 años. El problema es que cuando yo tengo la planta de energía eólica terminada y lista para funcionar, por ahí yo pueda producir de esa planta
10 gigavatios, voy a decir 100 gigavatios, no tengo el número, pero lo que va a producir de la energía nuclear en el tiempo equivalente de la planta nuclear es probablemente un orden mayor, 1000 gigavatios, 10.000 gigavatios. Es un orden completamente diferente que sí efectivamente puede reducir la demanda por crecimiento poblacional y otros factores que existen. Entonces, eh, el problema es difícil, pero lo que nos estamos enfrentando con la crisis, con esta crisis, a un punto de no vuelta. ¿Sí? Hay un momento en que la temperatura global va a ser tal que no va a haber manera tecnológica de revertir los efectos del cambio climático. Y esa es la discusión actual en la ONU o en otros ámbitos. Y el problema es que muchos de los activistas, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Greta, disculpen, no me acuerdo el nombre, es que ella, eh, junto con la mayoría de los activistas, que son los más fervientes, para decirlo de alguna manera, eh, son además activistas en contra de la generación de energía a través de energía atómica. Bajo ningún punto de vista, o sea, ni siquiera lo ponen como alternativa, porque podríamos decir, bueno, sí queremos energía nuclear bajo ciertas condiciones, en cierto contexto, eh, bajo ciertos parámetros de seguridad. Eso, eso puede ser eh, puede ser algo sensato, ¿m? Pero organizaciones como aquellas a las que pertenece Greta Thunberg, no sé si no recuerdo el apellido, disculpen, Thunberg, ahí está, eh, no, ellos hablan de los científicos en términos de que nosotros hemos predicho los efectos del cambio climático, se aferran a la ciencia para explicar cuáles son los efectos y cuáles son las causas del cambio climático, pero paradójicamente, a la hora de brindar soluciones, esconden soluciones tecnológicas posibles porque ni siquiera quieren discutirlas. O sea, eh, han decidido que la energía nuclear no es viable bajo ningún punto de vista. O sea, lo que los científicos dicen no es eso. Lo que dicen los científicos es, mire, usted tiene que bajar esto, ¿eh? Eh, sus emisiones de dióxido de carbono. Y por otro lado, otro científico dice, bueno, una energía viable, para eso es la energía nuclear. Tiene estos problemas, pero puede lograr ese efecto porque la energía nuclear es la única energía de todas que puede producir, que tiene cero emisión de dióxido de carbono y puede producir los volúmenes que usted necesita bajar de energía. Entonces estamos en un problema que no se va a resolver porque finalmente la solución pasa por una decisión política y los únicos que han tomado una decisión política arriesgada, pero coherentes con las necesidades mundiales de emisión de dióxido de carbono son los chinos, que han decidido construir 40 centrales nucleares y han digamos, y ahí, a China, obviamente que Greta Thunberg no va, porque los chinos no la invitan, y no la van a invitar, por supuesto. ¿eh? Pero nuestros países son democráticos, entonces aceptamos todas las opiniones, y el problema que tenemos es que muchas de esas opiniones son sesgadas, y tiene una agenda detrás, y es un problema político, es un problema grave a todas las democracias modernas, y por supuesto las redes sociales son por un lado solución y por otro parte del problema, y no hay solución, no creo entonces en términos del planteo de Asimov que podamos evadir una crisis de la naturaleza que está descrita en el libro, en la situación, en el contexto actual. Hace 2 o 3 años era más positiva mi visión, pero no creo que podamos evadirlo a esta altura.
los efectos van a ser cada vez más graves, tenemos que ver qué se puede hacer. Entonces, claro, lo que le dice el senador Chen a Lament es que voy a terminar de cerrar la idea ahí. You know what the pump means to mankind. It's not just the free, clean, and copious energy. Look beyond that. What it means is that mankind no longer has to work for a living. O sea, lo que significa la bomba no solamente es energía gratuita, sino que como la energía es gratis, la gente no necesita trabajar, porque el costo de los bienes esenciales es prácticamente nulo. Y eso, digamos, es el paraíso de igualdad que muchos buscan y que aparece con la existencia de una fuente inagotable de energía. Lamentablemente, cuando la energía está restringida, cuando hay recursos limitados, siempre hay un problema de distribución. ¿Mm? Eh, y eso es natural y aparece en cualquier sociedad, y la existencia de recursos limitados ha hecho que todos los experimentos sociales a los que tenemos acceso a través de la historia hayan fracasado, digamos. Experimentos sociales, digamos, que buscaban igualdad, para decirlo de alguna manera. Han fracasado justamente porque no respetan los principios mínimos de balance de energía. Para hacerlo sintético, es muy difícil. Por supuesto que si ustedes tienen alguna idea diferente que no podemos discutir ahora, podemos usar el foro del aula virtual para tratar de darle más, para tratar de encontrar un detalle, un argumento más elaborado a las razones por las cuales la organización social, digamos, por qué la sociedad busca un tipo de organización o lo favorece frente a otro, se da o no se da. ¿Mm? Bien, entonces, claro, lo que le dice es que como la gente no tiene que trabajar para vivir, por primera vez la raza humana se puede sentar a pensar como un todo y empezar a pensar en su verdadero potencial. Acá ya está pensando, en el caso del senador, en la búsqueda de la inmortalidad. Es accesible la inmortalidad porque tenemos recursos ilimitados. ¿Mm? Bien, bueno, entonces ya creo que sí, habré suficiente. Hay muchos aspectos más para discutir del libro. Me quedan las otras dos partes de la presentación. eh, pero yo creo que la última parte, de la última parte voy a extraer algo. ¿M? Otras cosas las podemos conversar, discutirlas a través de los manuscritos que ustedes preparen, eh, a través de las preguntas que quieran hacer en el foro. Eh, pero si nos vamos a la Luna finalmente encuentra una solución al problema energético terrestre, digo, energético en el sentido de cómo evadir la aparente destrucción del sistema solar. En ese sentido, hay una reflexión que como la Tierra, finalmente a la Tierra le llegó esta bendición, que es una fuente inagotable de energía, la crisis les dejó algo más. Y así lo cito a Asimov. Y aquí está hablando acerca de cómo la sociedad piensa en la tecnología. ¿Mm? Y esto es producto de la crisis. But it has left behind a permanent distrust of technology, lo que sucedió en la Tierra. A vast inertia,
a lack of desire to risk change because of the possible side effects. Okay, acá está diciendo que la crisis energética ambiental dejó una permanente desconfianza en la tecnología. A pesar de la aparición de la bomba, una gran inercia, que eso que esta desconfianza se propaga independientemente de que ya haya sido resuelto el problema. Y entonces aparece una falta de deseo para arriesgar el cambio por los posibles efectos secundarios. Grandes, o sea, great and possibly dangerous efforts have been abandoned because the danger was feared more than the greatness was desired. Y acá dice, disculpen mi inglés, grandes y posiblemente peligrosos esfuerzos fueron abandonados porque las consecuencias de la tecnología eran más temidas que la grandeza que se buscaba, que la grandeza que se podía lograr, perdón. Y acá lo podemos poner en el contexto. Ustedes pueden ponerlo en otros contextos. Yo creo que esta frase se aplica a muchos contextos, pero particularmente cuando estamos pensando en tecnología. Esto se aplica mucho a cualquier tecnología, como por ejemplo la nuclear. También ahora parece que eso está cambiando hasta que haya una catástrofe probablemente, pero recuerden que la carrera espacial terminó con varios desastres de los transbordadores espaciales y básicamente todo lo que era la infraestructura americana de estaciones espaciales y viajes fuera de la Tierra basada en el transbordador espacial se acabó cuando estalló el último transbordador espacial. Estados Unidos dejó de producir cohetes por miedo a que murieran más astronautas. Pero pensemos que los astronautas eran personas que se habían capacitado y estaban conscientes del riesgo que asumían al meterse en un cohete o en un transbordador espacial para ir al espacio. Es como un bombero que sabe que si va a combatir el fuego puede morirse, porque son los riesgos del trabajo. Pero el problema acá es el efecto sobre el público, ¿sí? O sea, una tecnología se abandona por el miedo que el público tiene sobre ella, más allá de que de esa tecnología se puede llegar a algo más grande. Esa es como la idea. Yo creo que la frase de Asimov se acerca mucho al contexto de la época del 70, en donde había toda una discusión sobre la energía nuclear. Y esa discusión no se cerró nunca. La inercia, como ustedes pueden ver, continúa y no se habla de la energía nuclear como alternativa para evadir el cambio climático, ¿sí? Y esto está acotado acá y yo creo que es suficiente. Ustedes pueden tomar esta lectura y expandirla a otros ámbitos y podemos discutir si es aplicable o no es aplicable, porque como siempre recuerden, para el caso de Asimov, esto, a pesar de que tiene un trasfondo social, de efectos sociales de la tecnología, y hay otras relaciones que se discuten en el libro, sigue siendo un libro escrito por alguien que está formado en ciencias duras. Bueno, gracias por compartir este tiempo, este video, que fue bastante largo, y en el foro vamos a dejar abierto un lugarcito para que ustedes, si tienen ganas, escriban algo, si no, solamente piensan en terminar de leer el libro y tomar algunas notas para el ensayo.